Bueno, pues muy buenas, Alex. ¿Qué tal? Todo un placer tenerte aquí por el canal. ¿Qué tal las Navidades? ¿Qué tal las fiestas por ahí por Costa Rica? Gracias, Carlos. Un saludo para usted, para todos los que siguen el canal, ¿verdad? Pues muy bien, muy bendecidos. Hemos pasado una época de Navidad y principio de año muy cálido, en compañía de la familia, que al final soy del criterio que lo más preciado que tenemos es la familia. Al final todo lo demás va y viene, pero la familia siempre va a estar ahí al inicio del día y al final Mm. del día es lo que siempre nos vamos a encontrar. Y bueno, es una de las cosas que más disfruto porque paso el año muy ocupado, paso mucho tiempo fuera de la casa, no solo con la selección, sino también porque vemos otras cosas. Nuestra realidad profesional como entrenador es muy distinta a la realidad profesional que viven otros seleccionados nacionales, así que nosotros, aparte de dirigir selección, tenemos que hacer otras cosas para poder tener una vida sin apuros, decimos nosotros, ¿verdad? Mm. Sí, ya antes que hemos empezado a grabar ya me está dando un poquito de envidia del clima que tenéis allí ahora en Navidades con la playa, los atardeceres. Madre mía, que allí tenéis un paraíso. Sí, sí, Carlos, es espectacular. Realmente somos un país muy pequeño, ¿verdad? De 51.000 kilómetros cuadrados, así que usted podría estar en la frontera del país de Panamá a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde podría estar en el otro extremo, en la frontera del país con Nicaragua. Podría recorrer las playas del Caribe y del Pacífico en un mismo día, así que son de los gustos y de los lujos que nos damos en un país como Costa Rica, ¿verdad? Que si bien es cierto, la realidad ha cambiado muchísimo porque ya no somos un país de 3 millones, sino que somos un país de casi 6 millones de habitantes, con un porcentaje muy alto de extranjeros que radican en nuestro país y que indudablemente eso ha hecho que nuestra sociedad cambie, ¿verdad? Y que se entremezcle la raza costarricense con otras etnias y Mm. pues indudablemente socialmente ha cambiado mucho, pero aún con todos esos cambios seguimos siendo un país muy pura vida. Mm. Bueno, Alex, y hablando ya, metiéndonos en fútbol sala, ¿qué nos vienes a contar hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Sí, Carlos, bueno, nosotros he decidido compartir un tema de cómo yo como seleccionador y entendiendo todas nuestras carencias al tener una liga que no es una liga profesional, que no es desarrollada, en una selección que desde que la asumimos estamos intentando ver el futsal de una manera distinta, ¿verdad? Mm. Y aspiramos a crecer, a no solo participar, por ejemplo, en una eliminatoria o en un mundial, jugar 3 partidos y devolverlos para la casa, sino entendiendo todas las carencias que tenemos. Nosotros, todos nuestros microciclos o mesociclos de trabajo, siempre hacemos referencia a algo fundamental desde la parte defensiva y es el tema de los fundamentos. Si bien es cierto, tenemos muchos jugadores, tenemos muchos equipos de primera división en un torneo que está totalmente estructurado, eh, yo como entrenador y seleccionador nacional no me puedo engañar y soy muy consciente de todas nuestras carencias a nivel técnico y táctico, Mm. tanto colectivo como individual, y siempre me gusta hacer mucho énfasis a la parte de los fundamentos defensivos, independientemente del sistema defensivo que vayamos a Mm. elegir, porque soy del criterio que si el jugador tiene la capacidad de manejar todos los fundamentos y conceptos, se va a poder fácilmente adaptar a cualquier sistema defensivo que el entrenador de turno pues decida elegir. Así que hoy desde nuestra perspectiva, acá en CONCACAF, que probablemente sea muy diferente a Mm. como lo ven ustedes, inclusive desde la parte del léxico, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de compartir y bueno, he estado en algunas clínicas, he viajado a España a capacitarme y muchísimas veces he tenido problemas tal vez con un poco de ese verbo que se utiliza a la hora Mm. de una inducción o de una explicación. Soy educador físico de profesión también, ¿verdad? Entonces, desde la parte pedagógica, trato en mi proceso de enseñanza-aprendizaje llevarlo a lo más sencillo posible para que el jugador como tal, en este caso, o las personas con las que compartamos, pues se le pueda hacer muchísimo más sencillo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje es un proceso acumulativo, Mm. ¿verdad? Que hoy yo recibo un clínico, hoy yo recibo una capacitación y eso no me convierte en un experto, porque todo lo referente a la parte
de deporte en sí, y en este caso específico el futsal, cambia todos los días. Sí. Siempre aparece alguien que nos dice, no, esto no era así, ahora es de esta otra forma, y nosotros pues nos vemos en obligación de estar capacitándonos, actualizándonos, Mm. desmenuzando y a partir de ahí tener la capacidad como entrenadores individuales y seres pensantes individuales de elegir lo que más nos convenga para nuestro proyecto y hacer los ajustes que creamos necesarios para poder encaminar lo que nosotros andamos buscando como objetivo principal, Carlos. Mm. Sí, al final ahí tienes razón que cada vez el fútbol sala va avanzando, avanzando y te tienes que ir reciclando, tienes que ir aprendiendo cosas nuevas o cogiendo cosas de unas cosas que salen, otros de otros lados y al final, bueno, pues luego te quedas con lo más, con lo que más te guste o con lo que más creas que te pueda aportar. Claro, Carlos, porque vamos a ver, yo he dedicado los últimos años realmente a estudiar muchísimo el futsal, no solo en los libros. Yo digo que es que vamos a ver, yo voy a una universidad, usted va a una universidad y a Mm. usted lo mandan a leer un montón de cosas. Y a usted le dicen, usted va a ser doctor y bueno, leas estos libros. Una operación, para poner un ejemplo diferente, una operación de apéndice se hace de esta forma. Pero cuando estás en el consultorio te das cuenta que es otra realidad. Puede Totalmente. ser que a ese paciente le agarre bradicardia y entre en un paro cardíaco de repente, y es algo que el libro a vos no te lo dice, y tenés que tener la capacidad de resolver. Yo creo que Ujú. nosotros como entrenadores, independientemente de cuál sea nuestro nivel, si es top, si es selección, si es club, si es iniciación, tenemos que estar muy entendidos de que nos vamos a enfrentar a un montón de variables que los libros, ni las clínicas, ni las exposiciones nos han preparado para esas variables, Es verdad. ¿verdad? Y que son variables que nosotros tenemos que resolver en el problema. Es mi manera de cómo yo lo veo como entrenador, es la Mm. manera que yo he adoptado para trabajar desde una selección de un área que tiene muy poco desarrollo, como es la de CONCACAF, ¿verdad? Y que lo primero que yo he hecho es entender y aceptar cuál es mi realidad, que yo no soy España, que no soy Brasil, que no soy argentino, Ujú. que no tengo a Pitos, que no tengo a Tabordas, que no tengo a Lozanos, por poner algunos nombres, Sí. ¿verdad? Que la gente probablemente los relacione más fácil. Y bueno, que a partir de ahí yo tengo que construir un modelo, tanto defensivo como ofensivo. Y bueno, y aquí yo quiero hacer énfasis en que aquí yo he tenido un mentor extraordinario como lo ha sido el Mister Imanol, que me ha hecho entender de una manera muy sencilla lo que hoy pregono, ¿verdad? Y Mm. sería muy poco ético, muy poco profesional de mi parte como entrenador no darle los créditos y los méritos a alguien que yo hoy considero como un mentor para mí, Mm. ¿verdad? Y a partir de ahí yo he entendido que el futsal yo tengo dos maneras de verlo, de construirlo, tanto en ofensivo como en defensivo. Y es desde la parte cualitativa o desde la parte cuantitativa. Y yo entendí que desde mi apartado en una selección como Costa Rica, que si bien es cierto, para poner un ejemplo, hemos ganado las últimas 3 eliminatorias de CONCACAF, que Mm. son 12 años consecutivos de ser los número uno de CONCACAF, no nos ha alcanzado para hacer absolutamente nada más a nivel de un mundial. Ya, Siempre ya. vamos y nos devolvemos. Y uno pensaría que deberíamos trascender un poco más. Entonces, cualitativamente he entendido que es que no tenemos esa calidad individual que tienen estas potencias, que ellos van a seguir teniendo, la Mm. verdad. Entonces, he decidido construir un proyecto desde la parte cuantitativa, que es todo aquello que me permite ser sumativo dentro de un proyecto deportivo. Y bueno, aquí, por ejemplo, la parte de fundamentos para mí se vuelve fundamental. Acabamos de tener una experiencia bárbara. Yo he tenido la oportunidad en el 2023 de iniciar fecha FIFA con el subcampeón del mundo, Argentina, Argentina, lo he visto. y Mm. cerrar contra el pentacampeón del mundo, Brasil, ¿verdad? La experiencia ha sido enorme, pero en ese camino he enfrentado a Colombia, he enfrentado a Cuba también. Hemos tenido cosas muy buenas, cosas muy malas, pero lo de Brasil ha sido extraordinario en cuanto a aprendizaje, Carlos. Mm. Eh, yo digo, y he sido crítico en algún momento, de que el fútbol sala se mecanizó demasiado. Mm. Se estructuró mucho el fútbol sala y se olvidaron los entrenadores de la calle. Esa calle que nos Mm. hace fantasear, esa calle que nos hace encontrar a jugadores irreverentes y ser irrespetuosos, ¿verdad? Dentro de la Sí. cancha, que al final es por lo que la gente paga, ¿verdad? La gente paga mucho por eso. Hoy yo noto que el fútbol sala quiere volver a ese tipo de juego. Hoy encuentro a un Brasil que a mi criterio personal, a mi criterio es el mejor Brasil de los últimos 10 años. Marquinhos reunió un grupo extraordinario que por donde usted lo quiera atacar,
Si usted lo quiere atacar, nosotros lo hemos intentado de la manera colectiva y aunque ellos son muy fuertes colectivamente, cada vez que encontraron una barrera defensiva, porque contra Brasil casi Sí, siempre estás defensivamente, ¿verdad? defensivamente. Ellos nos han destruido en el juego de uno. Ahí nos han destruido. Se ha aparecido Diego en ese uno contra uno, ha aparecido Núñez en ese uno contra uno, ha aparecido Pito, póngale el nombre que quiera. Ahí nos han despedazado, ¿verdad? Sumado a otros errores que nosotros colectivamente hemos cometido de manera voluntaria y otros en una gran mayoría involuntaria, que es donde el rival nos ha querido llevar y que eso es algo a lo que nosotros como entrenadores también tenemos que aprender a darle créditos, a no excusarnos tanto y decir, es que he votado 4 goles, es que yo cometí 3 errores en defensa que han sido 2 goles. No, es que al final el rival te ha ganado y ha sido virtud de ellos. Así que nosotros estamos tratando de construir nuestro proyecto desde ahí y lo hemos arrancado desde el primer paso, que en lo personal me gusta construir el equipo desde la parte defensiva, elegir un modelo, un sistema defensivo y a partir de ahí considero personalmente que ir a lo ofensivo de repente es menos complicado para nosotros, entendiendo también nuestra realidad, entendiendo también las características de los jugadores que nosotros tenemos en Costa Rica, aunque hoy nuestra realidad parece cambiar un poco, Carlos. Hoy después de los partidos de Brasil, teníamos 2 legionarios, hoy tenemos 7. En cuestión de 15 días se han logrado ir 5 jugadores, aunque no son ligas top, porque es la liga de Estonia y de Eslovaquia, si yo hago un comparativo, y la liga polaca, perdón, son 3 ligas, pero si yo hago un comparativo con lo que tenemos en el área, el escalón son 10 veces más alto para nosotros. Así que hoy tenemos 7 jugadores que cuando los tengamos en una fecha FIFA, en una eliminatoria, sin duda alguna van a llevar el peso de una selección que es compuesta por 14 jugadores. Sí, lo he visto que la hayas puesto en Twitter. Sí, sí, sí. Ahora me ha dado por tuitear mucho. No soy muy amigo, ¿verdad? Incluso a veces me corrigen cuando escribo, pero bueno, ahora porque he encontrado gente muy inteligente hablando de futsal en Twitter que no la encuentro en Facebook y no la encuentro en Instagram. En Instagram me parece, con mucho respeto, que es una red más para gente joven, ¿verdad? La de Facebook, gente que se dedica como a pelear mucho, o atacar y maltratar muchas veces a las personas. Y si bien es cierto, en X, que ahora ya no es Twitter, ahora es X, también se dan críticas, pero bueno, ahí he encontrado más amigos de futsal y bueno, eso me agrada mucho porque cuando escribo trato como de escribir para no ofender a nadie, como para compartir criterios e indudablemente para hacer nuevos amigos que me permitan tener acceso como el que tengo hoy con usted, Carlos, que nos hemos conocido, hemos compartido y bueno, en algún momento esperamos tenerlo por Costa Rica y llevarlo a alguna de nuestras playas. Bueno, Alex, pues te voy a dejar, ¿vale? Compartimos pantalla y, Claro. y ahí ya te dejo y todo tuyo. Perfecto, ¿Vale? Carlos. Pues vamos a ello. Bueno, como mencionaba anteriormente, el tema de los fundamentos defensivos y hablar de sistemas para mí resulta muy interesante porque como entrenador considero que a partir de la parte defensiva construir nuestro modelo, independientemente del sistema que elijamos, el camino se vuelve muchísimo más sencillo. Claro, nosotros en selección no trabajamos todos los días de la semana, pero en el caso particular de nosotros en Costa Rica, que antes yo pensaba que era una debilidad y estando en jornadas de capacitación en el 2023, previo a Copa España, descubrí que lejos de ser una debilidad era una fortaleza. Me di cuenta que, por ejemplo, las selecciones top o las élite se reúnen antes de la fecha FIFA, 3 o 4 días, y es lo que entrenan. Entonces, a partir de ahí, hay algunas diferencias. Ellos reciben el 95% de jugadores que son élite, que prácticamente lo que hay que hacer es llevarlos a la cancha a repasar nada más un modelo tanto ofensivo como defensivo, porque en sus clubes a lo largo del año pasan haciéndolo también. Nosotros en Costa Rica no trabajamos todos los días, nuestros jugadores no entrenan todos los días de la semana, pero yo decidí que esto no fuera una excusa más para decir, bueno, esto nos imposibilita crecer porque si no, entonces nunca íbamos a ser competitivos. Y bueno, también descubrí que yo tenía una fortaleza y es que estas selecciones no pueden entrenar a lo largo del año y aunque yo no entreno todos los días, yo entreno
durante todas las semanas del año con la selección, al menos 2 veces a la semana, y al final eso me permite acumular X cantidad de tiempo y X cantidad de trabajo. La otra gran diferencia que tengo, que no me permite de repente moldear bien tanto el modelo defensivo, que incluye fundamentos y el sistema, es que yo no tengo la oportunidad de jugar todas las fechas FIFA. Y bueno, ahí yo tengo otro problema y tengo que buscar la forma de cómo arreglarlo, porque no es lo mismo hacer correcciones de un modelo defensivo o hacer un reforzamiento del manejo de fundamentos defensivos de los jugadores cuando no tenés la oportunidad de jugar. Y bueno, he elegido entonces hacer partidos a nivel de liga local. Entonces decido hacer fogueos a lo largo del año contra equipos de la liga local, que si bien es cierto, no me genera lo mismo, ni desde la parte emotiva, porque para el jugador no va a ser lo mismo jugar en el país contra un equipo de la liga local a la que enfrenta a lo largo del año, que enfrentar a una selección top como nos ha pasado en el 2023, que hemos enfrentado a diversas selecciones. Pero bueno, menciono esto porque muchísimas veces como entrenadores somos dados a buscar una y mil excusas para poder decir que esto nos imposibilita trabajar. Yo creo que al final, incluso ayer hablaba con un entrenador que me decía que él no sabía cómo trabajar con sus jugadoras porque él pensaba que él no se tenía que detener en su trabajo en el club, que si una jugadora me hablaba de un fundamento que era manejar el balón, bajar el balón, no sabía hacerlo, él no podía detenerse, que él tenía que evolucionar con el equipo. Y yo le decía, estás equivocado, esa es una labor del entrenador. Si has elegido una jugadora para tu plantilla que tiene una carencia de un fundamento, pero tú le encuentras que tienes algunas otras cosas buenas que pueden ser adaptables a tu modelo, tanto defensivo como ofensivo, tu obligación como entrenador es elegir la estrategia y las actividades necesarias para poderle ayudar a esta jugadora a crecer. Porque muchísimas veces quisiéramos trabajar solo con jugadoras o jugadores totalmente desarrollados y trabajados y llegar a la cancha y nada más decir, hoy vamos a hacer estas 3 actividades, dejarlos trabajar y listo. Pero la realidad, al menos en CONCACAF, no es esa. Y a partir de ahí, yo pienso, en lo personal, que es aquí donde nosotros debemos hacer énfasis. Entender primero, porque muchísimas veces somos copy-paste, digo yo. Hoy vivimos una era de entrenadores copy-paste. Busco videos de entrenamientos en YouTube y los copio y los hago exactamente igual. Y no saco ni el tiempo necesario para analizar, estudiar lo que la persona que compartió ese video o esa charla me está tratando de transmitir a mí y no la llevo a mi contexto, porque yo, en mi caso personal, no quiere decir que yo haga todos mis ejercicios. Hay ejercicios que yo veo, pero sí he decidido tropicalizarlos a la cultura en la cual yo trabajo, porque no es lo mismo la forma que yo puedo elegir para trabajar en España, para poner un ejemplo, en Eslovaquia, en Dinamarca, a la forma en que yo voy a trabajar en esta área del planeta llamada Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Belice, póngale el nombre que quiera. Entonces, a partir de ahí yo tengo que hacer la construcción. Ahora bien, aquí Carlos y amigos, hay una parte que yo siempre digo, esta es mi forma de cómo yo lo veo. No precisamente tiene que ser la forma en cómo lo vean las personas que están viendo esta presentación y de repente podrían haber muchísimas diferencias de criterios. Sin embargo, es la línea que yo he elegido de trabajo y al día de hoy me viene funcionando porque hemos evolucionado nuestro modelo de juego, tanto ofensivo y defensivo. Y alguien me podría decir, pero Brasil les acaba de meter 7, es que Brasil le mete 5 a España, por ejemplo, y en España Brasil le mete 10 a Dinamarca, Brasil es una selección que golea fácilmente a cualquier selección. Sin embargo, cuando hemos tratado de competir con selecciones que se acercan más a nuestra realidad, hemos estado ahí al tope y esto nos quiere decir que hemos marcado una ruta de trabajo que nos da o nos acerca a una realidad. Y otra de las cosas que nos permite entender que lo que estamos haciendo empieza a dar frutos es que Costa Rica ha pasado de no tener legionarios a tener 7 legionarios. Si bien es cierto, no son ligas nivel top A, por decirlo así, ¿verdad? Sí son ligas que a diferencia del área de CONCACAF es un nivel muy, muy, muy alto. Y bueno, si antes no los elegían y hoy los eligen, esto nos viene a ratificar que el jugador está creciendo a nivel individual y por lo tanto a nivel colectivo vamos a mostrar mejores cosas. Ahora, cuando hablamos de fundamentos,
Yo siempre pongo el ejemplo de una casa. Cuando vamos a construir una casa, no ponemos la parte de arriba de la casa. Siempre hay que iniciar con los cimientos, que es la parte de abajo. Y siempre esa construcción es hacer las zanjas, levantar las columnas y a partir de ahí ir haciendo el desarrollo de la casa. Pero siempre va a ser la base. Y si no está la base bien estructurada, lamentablemente esa casa se va a destruir. Voy a poner un ejemplo que tal vez no es tan bueno o tan bonito, pero bueno, acaba de haber un terremoto en Japón y a mí me impresiona cómo un terremoto de una potencia tan elevada genera tan poca destrucción a nivel de edificios en Japón. Y bueno, me pongo a leer un poquito y es que su arquitectura es sumamente avanzada y eso es lo que les permite que sus edificios, que son tan altos, no colapsen en demasía. Y hay lugares donde los terremotos no tienen una intensidad tan alta y es una destrucción y devastación a nivel de infraestructura totalmente diferente y tiene que ver con eso. Y yo creo que a nivel de deporte pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, yo aquí quiero, Carlos y amigos, hacer una diferencia y es que muchísimas veces, si bien es cierto, cuando hablamos de fundamentos, deberíamos fortalecerlo, desarrollarlo, enseñarlo y estructurarlo desde nuestras bases. En nuestra área no pasa. Y es que muchísimas veces recibimos jugadores de 17 años, de 18 años, que incluso vienen de fútbol, porque en esta área el único deporte que paga es el fútbol. Y seguimos no en esa competencia, sino en esa desigualdad de que el fútbol sala lo siguen viendo como un deporte que no genera nada. Incluso nuestras organizaciones como FIFA, en nuestro caso como CONCACAF, siguen muchísimas veces sin mirar el futsal como lo deberían de mirar, no como competencia del fútbol, sino como un deporte que realmente genera emociones que el fútbol muchísimas veces no genera, porque en fútbol sala, por ejemplo, tenés una situación de peligro cada 10 segundos. Y a veces hay partidos que vos mirás de fútbol que pasan hasta 20 minutos en los que no hay ni un solo remate a marco y al final la gente paga por emociones, que era lo que hablábamos al inicio, que nuestro fútbol sala durante un tiempo ha perdido brillo porque lo hemos mecanizado mucho, porque hemos eliminado la fantasía en el jugador y claro, ¿cuál jugador va a querer que su entrenador lo esté regañando constantemente? ¿Cuál jugador va a querer estar en la banca? Porque cuando decide enfrentar en un 1 contra 1, lo primero que le dice su entrenador es no, no arriesgue, no, no lo haga. Claro, nosotros los entrenadores nos hemos equivocado y hemos ido eliminando muchas cosas agradables de nuestro deporte. Y entonces, aquí es donde yo digo, bueno, fundamento, ¿cómo hacemos para que nuestros jugadores, y en este caso que nos acontece, que es la parte defensiva, ¿cómo hago para que mis jugadores tengan esa capacidad? Bueno, hay que construir desde abajo. Y yo he encontrado que muchos de nuestros jugadores que llegan a la selección tienen muchísimas carencias. Yo me he encontrado con jugadores en mi selección que su orientación corporal es incorrecta, que su lateralidad es incorrecta en una situación defensiva, que su posicionamiento de eje de gravedad de su cuerpo es incorrecto a la hora de estar marcando. Y yo ahí ya tengo una desventaja enorme. Y yo se lo decía a mis jugadores antes de viajar a Brasil, vamos a enfrentar a jugadores que aunque usted en una situación defensiva oriente corporalmente bien, lateralice de forma correcta, te va a resolver. Y tengo una jugada tan clara de Diego, de ese montón de goles que hace Diego con el Barcelona, hice como 10 cortes, te juro que he hecho como 10 cortes, porque sabía que me iba a enfrentar a ese tipo de situación. Y en el segundo juego, Diego nos ha tirado a una banda y lo ha marcado Giancarlo Salas, que es uno de nuestros mejores jugadores a nivel defensivo. Lo ha orientado corporalmente de forma correcta, lo ha lateralizado de forma correcta, ha bajado el eje de gravedad de forma correcta y Diego ha hecho jalo para la izquierda, vuelvo para la derecha, jalo para la izquierda, y en ese segundo jala de la izquierda hace un control orientado movimiento sin parar el balón para volver sobre su eje hacia la derecha y nos ha hecho un gol desde unos 10 o 11 metros, pero esos goles ustedes los han visto por montones, a cada rato los hacen el Barcelona, son situaciones a las que ellos están ambientados, nosotros no. Y yo después he sacado tiempo para preguntarle al jugador porque me gusta hablar con el jugador y también nos han hecho un gol de tiro de esquina donde hemos marcado de forma correcta y la ha choteado de directo el jugador de Brasil
Y yo le he preguntado a Giancarlo Salas y me ha dicho que ha sido imposible. Y yo le pregunto que por qué. O sea, si él siente que defensivamente se equivocaba algo, me hace no. Simple y sencillamente que nosotros en nuestra liga no nos enfrentamos a este tipo de cosas. Y eso me dio curiosidad y le he preguntado al portero, porque el portero se ha lanzado bien en el tiro esquina y me ha dicho algo que me ha llamado la atención, y es que me dice, yo he visto al jugador, he visto cuando he ido a rematar, me he tirado, pero la potencia de su remate no la enfrento yo, no la enfrento yo. Claro, entonces aquí hay un problema enorme. Nuestros jugadores no están habituados en nuestros entrenamientos ni en nuestros partidos a nivel de liga local a este tipo de situación. Aquí hay un gran trasfondo, ¿verdad? Porque aquí ya entra también la parte física, porque estamos hablando de potencia, porque hablamos de fuerza, porque hablamos de resistencia y otras cosas que tal vez no vienen al caso en este tema específico de los fundamentos. Sin embargo, lo menciono porque todas estas cosas las debemos de construir en las bases, abajo donde las debemos de construir. En el alto rendimiento nuestros jugadores deberían de estar listos y preparados para adaptarse a cualquier sistema defensivo, a cualquier sistema ofensivo y a partir de ahí adaptarse al modelo, en este caso específico, del seleccionador nacional, tenga en este caso específico, ¿verdad? Más allá de la metodología, porque yo oigo mucho que hablan de metodología, y yo digo, ¿qué montón de metodologías hay de entrenamiento? O sea, y cuando vas a los libros, vos encontrás los tipos de metodología que ya están. Y yo digo, claro, es que aquí hay otro error. Las metodologías ya están. Yo elijo, por ejemplo, metodología mixta, en la forma en que yo voy a trabajar los fundamentos, pero la gran diferencia, y me parece que ahí es donde nosotros como entrenadores debemos ser más transparentes y más honestos, es que lo que hace diferente a mi metodología de trabajo son las actividades que yo elijo para trabajar este modelo de metodología. Y ahí es donde yo impregno mi sello. Y en el caso específico mío como seleccionador, cuando yo he elegido empezar a construir ese modelo, lo he hecho entendiendo primero las características de los jugadores que yo tengo. Yo he elegido, por ejemplo, marcar de forma individual. Y cuando he elegido marcar de forma individual, es tomando en cuenta la parte cognitiva del perfil de jugador que yo tengo, las características físicas del jugador que yo tengo y la base de fundamentos que mis jugadores tienen. Contra Brasil y contra Colombia hemos intentado hacer una marca mixta y hemos resultado ser un desastre enorme, claro, porque al final no tenemos las bases para poderlo hacer y eso lleva muchísimo trabajo acumulado y en una selección a estas alturas a nivel competitivo va a costar muchísimo más. Nuestros mejores momentos a nivel defensivo es cuando aplicamos desde la parte del sistema defensivo la marca individual, ahí donde nosotros nos vemos muchísimo mejor en la cancha, somos un equipo con jugadores muy rápidos y que se sienten muchísimo más cómodos marcando de forma individual. Ahora, a partir de ahí, hay que hacerle un reforzamiento a nivel de fundamentos y especialmente a nivel individual, ¿verdad? Pero es muy importante entender que el fundamento técnico tiene que ver con todas aquellas actividades motrices, pero son actividades motrices específicas al deporte que estamos practicando. En este caso específico hablamos de fútbol sala. Y yo quiero hacer énfasis a la parte de la motricidad como educador físico también, porque a mi criterio personal la motricidad es la base de cualquier práctica deportiva. Si nuestra motricidad como atletas no es la correcta, ahí ya nos enfrentamos a un gran, ¿verdad? Porque dentro de la motricidad hablamos de muchísimas cosas y tiene que ver con todas estas que tienen que ver como el dominio espacial, la parte cognitiva, lateralidades, orientaciones corporales. Y claro, muchísimas veces queremos hacer aplicación de un sistema defensivo y le exigimos a nuestros jugadores que hagan ciertas cosas y no nos hemos dado la tarea de diagnosticar para entender que nuestros jugadores no están preparados para lo que les estamos pidiendo y a partir de ahí tiene que venir. He mencionado que
en el caso personal mío, la base de todo es la motricidad, independientemente del deporte que se elija practicar, ¿verdad? Aquí entran muchas cosas como los principios de entrenamiento, ¿verdad? En este caso, el entrenamiento específico. Y eso es algo que es muy importante, que nosotros debemos de entender en qué estamos, en qué deporte estamos. Y la construcción, en este caso específico, de la parte defensiva, cuando elegimos nuestro sistema y cómo queremos desarrollar nuestro modelo defensivo, hay algo que para mí es fundamental y es la elección que hagamos en cuanto a actividades, ejercicios, o la palabra que quieran utilizar, yo soy más de usar actividades, que nos permitan plasmar, fortalecer, desarrollar, enseñar, el nombre que usted quiera ponerle, la parte en la cual nosotros estamos trabajando. Dejar de ser tanto entrenador copy-paste, ¿verdad? Eh, debemos de evolucionar nosotros como entrenadores también en la construcción de nuestras actividades de acuerdo a las necesidades que tenemos en la planificación a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de la etapa en la que estemos, antes de competencia, durante competencia, después de competencia, cuando hablamos a nivel de club o cuando hablamos a nivel de selección, ¿verdad? Que los tiempos son más cortos para poder trabajar, tomando en cuenta también las características de estos jugadores. Sin embargo, soy del criterio, en el caso específico, por el perfil de jugador que tenemos nosotros en nuestra área, que hay cosas en las cuales nosotros deberíamos ser repetitivos siempre. Nuestros jugadores muchas veces, como le pasa a cualquier trabajador, independientemente en lo que esté desarrollando, se nos olvidan las cosas. Y yo soy del criterio de que nosotros debemos darle la posibilidad al jugador de siempre estar recordando, reforzando, eh, para que todos estos detallitos pues los mantenga al día como tal. Ahora, aquí hay algunos puntos importantes, ¿verdad? En relación a lo que venimos hablando con fundamentos defensivos, ¿verdad? Y que, bueno, tiene que ver que son como todas aquellas acciones o posicionamientos que se realizan de forma individual y colectiva. Hay que recordar que el individual nos va a llevar a una sumatoria en la parte colectiva, que son adaptables y son comunes al sistema defensivo que usted como entrenador vaya a elegir. No es que unos fundamentos son para un sistema, otros fundamentos para otro sistema. No, no, no. Si el jugador los maneja bien, si el jugador los aplica bien, si el jugador los conoce tanto en lo teórico como en lo práctico de forma correcta, va a ser capaz de adaptarse a cualquier sistema defensivo. Y en lo personal, en lo personal, creo que siempre debemos primero trabajar en la parte de fundamentos y a partir de ahí pasar a los sistemas, ¿verdad? Y pasa mucho en la base que a veces nosotros los entrenadores queremos que nuestros jugadores a muy corta edad ya manejen sistemas y se nos olvida lo más importante, ¿verdad? Que es que nuestros jugadores deben de aprender sobre fundamentos, sobre fundamentos. Ahora aquí voy a mencionar algunas, Carlos, amigos. Probablemente todos como entrenadores podríamos agregar un montón a nuestra lista. Yo he hecho o he marcado o he elegido algunas muy específicas, y la primera que quiero mencionar es la posición básica defensiva. Es la forma en que yo lo veo, es la forma en que tratamos de entenderlo, eh, y tratamos de que nuestros jugadores pues vayan evolucionando y bueno, tienen que ver con la posición básica defensiva. Aquí hay algunas características básicas que tienen que ver con el posicionamiento, la colocación del cuerpo, ¿verdad? Que hay una pequeña descripción que tiene que ver con las piernas semiflexionadas, que baje el centro de gravedad, tratar de apoyarse sobre las puntitas de los pies, no colocar totalmente la planta del pie porque esto le va a permitir ganar segundos, con sus brazos abiertos porque hay que hacer juego y hacer uso del espacio también, porque visualmente cuando estamos en defensa podemos generar una afectación sobre el rival, más si este rival se queda sin una línea de pase segura, siempre la colocación de un pie más adelante que el otro, tomando en cuenta la lateralidad, ¿verdad? Y hay algo que para mí es fundamental y en lo cual yo veo que
se equivocan mucho los jugadores, ¿verdad? Y es a la hora que cruzan las piernas, esto genera que a veces tropiecen ellos mismos, pierdan tiempo, se enreden y bueno, al final termina siendo una catástrofe dentro de la cancha. Y ahora aquí es la pregunta que se podría hacer las personas es ¿y cómo lo trabajo? ¿No? ¿Cómo podría trabajar yo el posicionamiento básico defensivo? Bueno, yo personalmente trato siempre de explicarlo visualmente, hacer una ejemplificación de qué es lo que yo busco, la recomendación de cómo debería colocarse ante una situación, dependiendo del sector de la cancha en la que esté, si es un derecho, si es un zurdo, si está en zona 3, si está en zona 2, si está en zona 1, porque va a variar la agresividad, si la conducción es vertical, si la conducción es horizontal, porque marcamos algunas pautas a los jugadores en este caso. Conste, yo no lo manejaba así, sin embargo lo he aprendido. Es otra de las cosas en las que he tenido la fortuna de que el Mister Imanol me enseñe. Nosotros marcamos algunas pautas dependiendo de la zona de la cancha en la que esté y así también en nuestro posicionamiento defensivo. Después viene otra cosa es la lateralidad defensiva. Probablemente todos ustedes ya están muy familiarizados, sin embargo, en la construcción que nosotros tratamos de hacer en equipo, nosotros, por ejemplo, yo estoy como seleccionador nacional mayor del masculino, del femenino, pero también tengo una selección menor, que es una U18. Ahora he solicitado que me dejen bajar la edad a U16. ¿Por qué? Porque encontramos que a los 18 años se nos está haciendo muy difícil que el jugador pueda evolucionar en el aprendizaje, en la mejora de todo este tema de fundamentos defensivos y pensamos que si acortamos la edad, la capacidad cognitiva del jugador es más propicia a que pueda evolucionar en este tema, en este apartado, nos permite tener una franja de años más amplia, de 2, 3 años, para que ya a los 18, 19 años el jugador esté listo para poder ser tomado en cuenta en selección mayor. Es algo que antes no se hacía. Hemos construido una ruta, una línea de trabajo que nos permita, por ejemplo, en la actualidad tenemos un grupo de selección que va a enfrentar esta eliminatoria, estará para el siguiente mundial, pero que tiene edad para enfrentar el proceso próximo mundialista. De hecho, tendría su punto de maduración más exacto para el siguiente mundial y ya eso nos habría dado el trabajo acumulado de 4 años con la generación de 16 o 17 años que tenemos en proceso de entrenamiento y formación. Tenemos que dar otros pasos, como que estos chicos también puedan jugar partidos internacionales para que puedan ir quemando diferentes etapas. Pero bueno, la lateralidad defensiva hemos encontrado que es otra de las cosas en las que tenemos serios problemas. A veces está el ala nuestro marcando en una banda izquierda a un jugador de perfil cambiado y bueno, lo ataca de forma incorrecta y ahí es donde nosotros hablamos de lateral. Y esto, lo primero que yo creo es que nosotros como entrenadores, Carlos, amigos, tenemos que tenerlo sumamente claro. Nosotros tenemos que entenderlos, que es que nosotros no somos capaces de entenderlo, si no somos capaces de conocerlo, si no somos capaces de eso, no vamos a ser capaces de poderlo enseñar. El tema de la lateralidad se vuelve fundamental, ¿verdad? Ahora, funciona esta lateralidad, quiero hacer un agregado, es que cuando hablamos de lateralidad también se aplica a la parte ofensiva y de hecho muchas de las cosas que estamos hablando son aplicables a la parte también ofensiva, pero en este caso específico, ¿verdad? Entender que el jugador debe conocer que se va a enfrentar a jugadores que manejan ambas lateralidades, derecha e izquierda. El jugador va a tener que tener la capacidad de hacer los ajustes en microsegundos, entender si es desbordado y por la zona donde sea desbordada, hacia dónde debe defender, hacia dónde debe girar su cuerpo, el por qué no debe estar de frente al jugador ofensivo, porque esto lo va a hacer perder segundos, ¿verdad? A la hora que tiene que girar el cuerpo por completo. Creo que después vamos a ver unos videitos que tal vez nos ilustran muchísimo más. Y bueno, ahí podríamos agregar que una vez que es desbordado, hacia dónde debe replegar o si sigue al jugador. Encontramos muchas veces que los jugadores, en vez de replegar al espacio, siguen al jugador por detrás y bueno, ya sabemos lo que termina pasando, ¿verdad? Una falta. En el 80% de las ocasiones, cuando el jugador persigue al jugador que lo desborda,
le termina haciendo falta. Pero tiene que ver con la parte colectiva, ¿verdad? Porque el otro defensor muchísimas veces no sabe atiempar, no sabe temporizar defensivamente para darle tiempo a su jugador para que regrese al espacio y ahí se involucran otras cosas que son parte también del juego. Ok, aquí vamos a ver una situación, esta es propia nuestra, en un partido amistoso de Costa Rica contra Cuba. Este fue un amistoso que hicimos. Hay muchos errores y precisamente para eso son los juegos, ¿verdad? Vamos a ver si me avisa si se ven. Bueno, ahí va. Sí se ve. Ok. Ahí vamos marcando algunas cosas, ¿verdad? Error de marca, nosotros estamos haciendo marca individual y ya hay un error muy puntual de nuestro primer hombre en primera línea, ¿verdad? Ha dejado pasar, ha intentado seguir. Ahí. Ahí en banda hay un jugador cubano recibiendo con pierna izquierda y quien lo llega a marcar llega a presionar con pierna izquierda también de forma correcta. Hay un desorden en el resto de la jugada, como pueden ver. El 7 no está regresando al espacio para cerrar. Ha habido un dobleteo en banda que no está tan mal hecho, sin embargo la línea de pase está abierta, ¿verdad? En el caso específico yo les pido a los jugadores que si su marca no progresa, pues dobleteen, pero si su marca progresa, no dobleteen porque van a generar un espacio. Pero aquí el problema principal lo tenemos con el jugador número 7. Ok. Voy a dejarlo más corrido para no pararlo. Son situaciones muy específicas, ¿verdad? Dentro del juego. Vean ahí. Por ejemplo, ahí es un derecho que conduce por banda derecha, o sea, su banda fuerte, y que lo llega a marcar, lo llega a marcar a su pierna izquierda. Le ha regalado todo el espacio para que lo pueda atacar. Ahí queda plasmado totalmente. Y esta es otra forma en la que nosotros tratamos de que nuestros jugadores puedan mejorar. Es trabajar mucho con video. Yo en lo personal uso mucho el video, tanto de partidos, de entrenamientos, de situaciones específicas, a manera individual de los jugadores, para que podamos hacer correcciones, porque yo fui jugador también y fui jugador de selección nacional y muchísimas veces mis entrenadores me hablaban cosas que yo le decía que sí, pero no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Y yo creo que uno debe siempre ser empático y ponerse en los pies de la otra persona. Y en este caso, nosotros como entrenadores debemos ser muy empáticos con nuestros jugadores, porque al fin y al cabo, habemos entrenadores buenos y entrenadores malos, y es gracias a los jugadores siempre. Así que la figura principal siempre va a ser el jugador. Así que yo creo que nosotros debemos ser más empáticos y aunque debemos ser muy exigentes, es que me da rabia pensar que muchas veces nosotros nos equivocamos exigiéndole muchas cosas a nuestros jugadores en las que no hemos sido ni capaces de enseñarles de forma correcta, porque también les hemos enseñado mal o porque en el peor de los casos ni les hemos mencionado. A veces pedimos a nuestros jugadores, en este caso específico, lateralidad. Es un zurdo que te enfrenta por banda izquierda, ¿cómo le vas a marcar la pierna derecha, marcarlo de frente para que no le regales el espacio? Y la pregunta es, ¿usted como entrenador se lo enseñó? ¿Usted como entrenador se lo explicó? ¿Usted como entrenador tuvo la posibilidad de hacer un corte de video y enseñarle del por qué no lo debe hacer? Entonces eso a veces genera rabia porque a veces le pedimos a nuestros jugadores que hagan, ejecuten y realicen cosas que nosotros ni tan siquiera conocemos, ni hemos sacado tiempo para estudiar y no somos capaces de explicarles de forma correcta. Llegamos a otro fundamento que es la orientación defensiva. Y aquí yo quiero hacer énfasis a algunas cosas, ¿verdad? Yo considero que dentro de la defensa, cuando estamos haciendo defensa, siempre hay 4 elementos que comprenden la defensa y que todo jugador tiene que tener la capacidad de manejarlos. Y es tener la capacidad de ver al rival,
el balón a su propio compañero y tener dominio de espacio. Si un jugador no tiene la capacidad de manejar estos 4 elementos, ahí vamos a tener un serio problema independientemente del sistema defensivo que elijamos. Y estoy hablando de un jugador nada más, con solo uno. Y somos eh, muy dados a ver partidos en el que el jugador se queda viendo solo el balón. Ese es un ejemplo de que el jugador no está teniendo la capacidad de manejar los 4 elementos, sino de solamente ver el balón, se ha olvidado del rival, se ha olvidado del compañero y se ha olvidado del espacio. Y por eso muchas veces el jugador siente que está marcando de forma correcta, pero ha abierto el espacio, la línea de pase por completa, ¿verdad? Entonces, si un jugador no tiene la manera o el manejo de los 4 elementos que a mi criterio se involucran en cualquier situación o acción defensiva, ahí ya tenemos un desajuste enorme, ¿verdad? Y otra de las cosas que yo considero importante es que cuando un jugador esté defendiendo la portería de la espalda, bueno, la orientación de su espalda debe ser hacia el marco, ¿verdad? De forma correcta, buscando tapar precisamente el marco. Muchísimas veces nos desesperamos, pero yo siempre digo a los jugadores, lo que hay que cuidar es el centro porque el marco se encuentra ahí. Es cierto que desde la banda nos pueden hacer un gol, pero las posibilidades de una banda se reducen muchísimo, ¿verdad? Y entrarán en función otras cosas, como la colocación del portero, que el jugador no gire el cuerpo a la hora de que van a rematar, y etcétera, etcétera. Está el dominio del espacio defensivo, y bueno, esto tiene que ver mucho con la parte cognitiva del jugador, con la parte del dominio del espacio propio y el espacio en general. Y vea que es interesante porque aquí estamos hablando de cosas que se aprenden en preescolar, en primaria, y que ya, por ejemplo, en secundaria no se deberían de enseñar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con dominio de espacio es algo que se debería aprender en los salones de las escuelas, de las preparatorias, no sé cómo le dicen allá, pero bueno, acá se le dice preescolar y primaria, y la educación física ahí juega un papel fundamental, ¿verdad? Por eso la importancia de que los niños jueguen. Nosotros, los nuevos entrenadores, nos enfrentamos a una realidad muy distinta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo crecí jugando en las calles. Yo jugaba mejenguita en las calles, poníamos piedras en las calles y cuando venía un carro nos salíamos, cuando pasaba el carro volvíamos a jugar. Yo me subía en los árboles a piar mangos o frutas, jugábamos escondido, andábamos en bicicleta, en patineta, pero eso lo hacíamos todas las tardes, todas las tardes. Esa fue mi infancia, por ejemplo. ¿Y cuál es la realidad de hoy? Bueno, que la infancia de hoy, sus tardes es jugar PlayStation, ¿verdad? Jugar Wii, jugar Nintendo Switch, jugar en computadora, jugar en línea con con otros amigos de otros países. Esa es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos. Entonces, nosotros, los que somos más viejitos, tuvimos la posibilidad de desarrollar todas nuestras habilidades motrices hasta sin darnos cuenta, jugando en el día a día. Hoy nuestros nuevos niños y jugadores jóvenes no tienen esa posibilidad porque hay más población, porque ha aumentado la delincuencia, porque ahora si los chicos van a un parque los asaltan, a un montón de cosas nos exponemos. Entonces ahora somos de una generación más de tecnología, pero que se ha vuelto motrizmente más imperfecta. Y ahí donde yo digo que las escuelas se vuelven un papel fundamental. Sin embargo, también nos hemos llenado de muchos educadores físicos que son de profesión y no tanto de vocación. Han perdido la pasión y eso es otro problema porque entonces ya no son tan correctivos y tan apasionados en su trabajo y ya son más indiferentes a este tipo de situaciones de los estudiantes, de los atletas, y normalmente a los que uno mira un poco diferentes son a los que sus papás los tienen en algún club, están en algún taller, ¿verdad? Y que tienen la posibilidad de desarrollar sus habilidades motrices de una forma distinta. Pero esto del dominio de espacio, lateralidad y estas cosas que yo les estoy hablando, son habilidades motrices que se deben desarrollar desde la infancia, ¿verdad? En mi caso personal, yo me tengo que devolver en mi trabajo, porque si yo voy y le pido a un club, o le digo a un club, por ejemplo, si yo le digo a Carlos, Carlos es un entrenador de primera división, y le digo, Carlos, estos 3 jugadores que te convoqué a la selección de tu club tienen problemas de dominio de espacio, de lateralidad, no saben colocar su cuerpo. Probablemente Carlos, si no es un entrenador
maduro, se va a sentir ofendido, se va a enojar conmigo y lo primero que me va a decir es, no, mis jugadores todo lo hacen bien, todo lo manejan, no tienen ningún problema, porque tiene que ver con un tema de madurez de nosotros como personas también. Aquí es un tema sumativo, ¿verdad? Y aunque estamos hablando de fundamentos, vea que constantemente me voy por otras cosas, pero es un tema sumativo. En mi país, yo prefiero no meterme en problemas y entonces yo tomo la decisión de hacer las correcciones yo y hacer ese trabajo que muchísimas veces es de base y de club. He decidido hacerlo desde la selección. ¿Lo hacemos bien? Probablemente tampoco es que lo hacemos tan bien, ¿verdad? Porque seguimos teniendo carencias. Sin embargo, he identificado una falencia que tienen los jugadores y estamos tratando de corregirla. ¿Qué me augura a mí o me dice que vamos por buen camino? Bueno, que hoy Costa Rica tiene 7 legionarios. Y esos 7 legionarios, aunque sí es cierto que la parte más importante la han realizado en sus clubes, quien ha sido la cara para que sean vistos ha sido la selección, gracias a los partidos que nuestra federación ha logrado conseguir clase A y porque estos jugadores han progresado y porque hoy manejan muchísimo mejor algunas cosas que cuando les han visto han pensado algunos clubes de otras ligas que son jugadores adaptables a sus modelos tanto defensivo como ofensivo. Aquí, este es un video de Liga de España que a mí me fascina y lo he usado un montón de veces porque hay un dominio total de todos los conceptos que acabamos de hablar nosotros en cuanto a balón, a rival, a espacio y póngale muchísima atención. Probablemente ustedes ya lo han visto porque es un video existente, sin embargo, calza muy bien, véala a la contraria como cierra, terminan robando la bola y al final de una situación defensiva han pasado a hacer una ofensiva en zona 1 del rival. Percepción que tiene que ver con la parte cognitiva, desplazamiento lateral, orientación corporal, lateralidades, rival, balón, espacio. Zona 1 del rival, hay presión, buena interpretación del jugador. El ala contraria haciendo un manejo perfecto, no solamente viendo el balón, igual el rival saliendo de zona 1, teniendo posición de balón, ha tenido que pasar a una situación defensiva. Ahora, esto lo podemos lograr, claro que se puede lograr, pero se necesita muchísimo trabajo y lo ideal sería que todos estos fundamentos, la etapa de enseñanza y aprendizaje fuera a temprana edad, ¿verdad? Si yo hoy quiero aprender a tocar guitarra o piano, me va a costar mucho. ¿Lo puedo lograr? Sí, sí, lo puedo lograr, pero seguramente voy a tardar muchísimo tiempo. Y si motrizmente a nivel de motora fina no soy tan bueno, ¿verdad? Con el manejo de dedos me va a costar muchísimo más. Pero si agarramos a un niño de 5 años y le empezamos a enseñar a tocar guitarra o piano, probablemente en 1 o 2 meses no solamente toca, sino que ya lee partituras, ¿verdad? Entonces, los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen etapas, ¿verdad? Porque tienen que ver con un tema psicológico, desarrollo cerebral, que probablemente esto sea otro tema a desarrollar, pero sin duda alguna, lo ideal sería que fuera a tempranas edades. Ahora, si usted se pregunta, pero es que yo no trabajo con bases, trabajo en alto rendimiento, los jugadores que yo recibo son de 17, 18, 19 años. Bueno, yo siempre digo, y tengo un criterio de vida, que todos los problemas son oportunidades disfrazadas. Depende de nosotros en cómo lo veamos y cómo lo queramos atacar. Pues ahí identificamos un problema, bueno, eso es una oportunidad enorme que nos puede hacer también a nosotros como entrenadores vernos bien, crecer, porque si logramos hacer la corrección sobre estos jugadores, también nosotros como entrenadores nos vamos a ver muchísimo mejor. Entonces, yo creo que al final, independientemente de la etapa en la que esté, lo primero es identificar cuáles son las carencias, cuáles son las debilidades y a partir de ahí, independientemente de la metodología de trabajo que usted elija, para mí la clave va a estar el contenido y tiene que ver con las actividades, ejercicios que usted elija trabajar para hacer las correcciones y a partir de ahí yo pienso que su metodología de trabajo, independientemente, como dije anteriormente,
de la que usted elija va a ser buena. Pero tiene que ver mucho también con algo que no, tal vez no dicen los libros, y es con la pasión, ¿verdad? Debemos ser apasionados, pero la pasión no nos puede desbordar, no nos puede traicionar. Eh, pero sí, sí es muy importante trabajar, hacer énfasis en esto, y si tenemos carencias en nuestros jugadores, pues buscar las herramientas necesarias para que ellos puedan mejorar. Después está la marcación en trayectoria de balón, que para mí eso es fundamental, más cuando queremos presionar. Es muy, muy, muy importante que nuestro jugador entienda que defensivamente siempre se debe mover en trayectoria de balón, y que moverse en trayectoria de balón no significa precisamente ir a robar el balón, porque muchas veces por querer ir a robar el balón, el jugador queda mal parado, lo sacan o lo desbordan con un control orientado, ¿verdad? Porque hay algo que es fundamental, y es que el jugador en situación defensiva debe manejar 3 tiempos, que es arrancar, parar y el titubeo, ¿verdad? Y el titubeo le decimos cuando el jugador que tiene el balón duda, y ese es el momento correcto para presionarlo. Pero es que vemos muchas veces en situaciones defensivas que el jugador arranca, no para y es desbordado fácilmente con un control orientado en movimiento, y más cuando enfrentas a jugadores que técnicamente a nivel individual son expertos en el 1 contra 1, ¿verdad? Pero marcar en trayectoria de balón implica algo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Que eran los 4 elementos, que es estar pendiente del rival, de la bola, del espacio, y esas cosas son fundamentales. Si yo estoy solo viendo el balón, si estoy solo viendo al jugador que marco y me olvido de las otras cosas, no voy a tener tiempo de poder marcar en trayectoria de balón. Marcar en trayectoria de balón me da la posibilidad a mí de desplazarme en el momento desde que el balón sale de los pies del otro defensor y llega al jugador que yo estoy marcando, y no precisamente para robar el balón, pero que sí me permita cortar la distancia, estar a 1 metro, 1,30 m, que es una distancia manejable y que me va a poder permitir a mí hacer una presión correcta sobre el defensor. Y bueno, a modo personal, yo pienso que la presión al balón es lo que genera el éxito, independientemente de la selección a la que te estés enfrentando. Obviamente, para que esta presión sea correcta, sus jugadores deben de manejar todos los fundamentos casi en su perfección. Sin embargo, van a haber variables, porque al final estamos sujetos a la capacidad que el jugador tenga, pero también hay jugadores que son muy buenos, que en un momento determinado no andan tan bien, que pueden fallar, que se pueden equivocar, y esas son las variables a las que nosotros como entrenadores también nos vamos a enfrentar. A veces trabajamos en la semana, lo hemos hecho todos bien, hemos visto el video, hemos visto lo que hace el rival, y cuando llegamos al partido, ¡puf!, nos hacen una pasada enorme, y bueno, fatal, ¿verdad? Fatal, un desastre total, y usted muchísimas veces como entrenadores nos sentimos frustrados y nosotros decimos, qué raro, pero lo hemos hecho bien, hemos trabajado bien, manejábamos todo lo que iba a pasar. Bueno, es que hay variables que somos incapaces de manejar, y aunque a veces las personas piensan que eso es fracasar, yo pienso que se fracasa cuando no se intentan hacer las cosas, se fracasa cuando no tomamos riesgos, y yo creo que por ahí va la clave, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro videito. Buena presión al balón. Yo creo, ¿verdad, Carlos, amigos? A mí en lo personal me gusta mucho la presión, ¿verdad? Ahora, la presión, la gente a veces piensa que es siempre en zona 1 del rival, zona 3 de nosotros. No, 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 no. La presión no tiene nada que ver con eso. La presión, y yo podría hacer presión en zona 2, ¿verdad? O en zona 3. A mí en lo personal me gusta hacer presión en zona 1 del rival o zona 2, para poder robar el balón más cerca del marco del rival, y, ¿verdad? Cuando hacemos una marcación muy baja, normalmente recuperamos el balón en nuestra zona 1, y eso casi siempre, casi siempre nos obliga a hacer un ataque posicional. Y bueno, el ataque posicional ya ustedes saben que lleva más trabajo, hay que usar más herramientas, y bueno, tiene que ver también con las características y el modelo de juego que todos queramos, ¿verdad? Otra de las cosas
fundamentales es el repliegue defensivo, lo he mencionado anteriormente, no me voy a tener mucho. Yo lo que encuentro principalmente, el principal error en repliegue defensivo es que normalmente el jugador que pierde el balón se va detrás del jugador que le robó el balón y casi siempre termina siendo foul. Yo hago énfasis en que el repliegue defensivo debe ser al espacio, que la primera línea defensiva más cercana es la que debe salir a tapar línea de pase, temporizar, no ir a robar el balón, sino temporizar para permitir el repliegue defensivo del espacio del jugador y a partir del ordenamiento defensivo otra vez retomar la presión. Zona 1 de elaboración del rival, modelo defensivo, ofensivo 4-0, han sido desbordados y ha habido un repliegue del ala contraria de forma correcta. De hecho, es el que ha llegado a cortar el pase al segundo palo. Es la misma situación desde otro ángulo. Han saltado la marca, hay una paralela, tira el segundo palo y bueno, clarísimo, ¿verdad? El repliegue ha sido correcto. No siempre pasa de manera tan exacta, pero bueno, en la medida que nosotros lo intentamos como entrenadores y seamos capaces de entenderlo, es más fácil. Ahora hay que idear también las estrategias, actividades correctas para enseñar a los jugadores. Por ejemplo, nosotros hacemos situaciones de repliegues defensivos donde les obligamos una vez, por ejemplo, hacemos situaciones de ataque en transición ofensiva y una vez que finaliza la jugada les marcamos una zona, no por la banda, sino en el centro de la cancha, donde obligamos a los jugadores que finalizaron a hacer repliegue, ¿verdad? Entonces obligamos al jugador a ese cambio de rol constante. Pero bueno, al final cada quien debe elegir la forma en que lo quiere hacer. Y bueno, dicho esto, a nivel de fundamentos, y yo les decía, ustedes podrían meter muchísimo más y probablemente hayan más fundamentos defensivos. Yo he tratado de buscar o atacar los principales, los que me dan las herramientas suficientes a mí como seleccionador para que mis jugadores tengan las herramientas necesarias para poder generar oposición al rival, ¿verdad? Y yo menciono tres sistemas defensivos, ¿verdad? La marca individual, la en zona y la defensa mixta o con cambios de marca. Yo en lo personal me identifico mucho con la individual y tomo en cuenta más por las características de los jugadores que nosotros también trabajamos. Ahora estoy tratando de trabajar la mixta, pero nos va a llevar muchísimo tiempo poder manejarlo de forma correcta. Tal vez ahora que tenemos más jugadores en Europa se nos haga más fácil, pero de momento hemos apostado por la defensa individual y solo quiero hacer énfasis a que todas tienen características diferentes, que los fundamentos son aplicables a cualquiera de estos tres sistemas, que no tiene relevancia el sistema defensivo que elijamos con la altura defensiva, que son cosas totalmente diferentes, porque al día de hoy yo sigo escuchando muchas personas equivocadas cuando hablan de sistemas defensivos. Uno les pregunta, ¿y cuál sistema defensivo? Nosotros marcamos arriba, 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 por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con altura, no tiene nada que ver con sistema defensivo, y por eso es importante, yo digo, que nosotros como entrenadores manejemos bien las cosas, porque si no somos capaces de manejarlas, difícilmente seamos capaces de enseñar de forma correcta, y si no enseñamos de forma correcta, al final los jugadores se van a equivocar y no podemos ser tan injustos de después estarles demandando cosas que nosotros no hemos sido capaces de enseñar de forma correcta. Bueno, Alex, pues hasta aquí la charla que nos has dejado de los fundamentos defensivos. Al final, como ya has dicho, al final es lo que tú allí en Costa Rica, ¿no? Al final, cómo lo ves, cómo lo trabajas, que al final pues tenéis, como hemos dicho, las capacidades a lo mejor que otras potencias en fútbol sala tienen mayor. Sí, Carlos, exactamente, ¿verdad? Como le decía yo al inicio, al final depende cómo uno lo mire. Si bien es cierto, nuestros jugadores no son top, pero tenemos esa otra parte que Claro. podemos trabajar a lo largo del año, y aunque no es todos los días, si yo tuviera la posibilidad, bajo el modelo que tengo, de que no soy una liga top, de que mis jugadores son profesionales, y tras de eso solo pudiera trabajar 4 días antes de una fecha FIFA, los problemas serían más graves, ¿verdad? Todo es sumativo y todo resta en la vida, y yo creo que tiene que ver mucho con la forma en que uno ve a la vida, el positivismo y sobre todo
con las ganas y el amor que uno quiere hacer las cosas. Lo que os íbamos a decir, Alex, que lo hemos comentado antes también, antes del inicio de grabar, que si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna pregunta o algo que hacer, pues que lo deje en la tabla de comentarios, me pongo en contacto contigo y tú cuando puedas, pues te pasas por el comentario y le respondes para que si alguien tiene alguna duda o quiere saber algo más, que tengan la posibilidad de hacer feedback. Claro, Carlos, con todo gusto, ¿verdad? Yo estaré muy atento. Más bien, yo me siento honrado de que me haya dado la oportunidad de compartir un poquito. No, Y hombre. como bien lo ha dicho usted, tal vez para las personas que normalmente siguen el canal va a haber algo o mucho de diferencia, pero también es agradable porque van a poder conocer la forma de cómo se trabaja Mm. desde una confederación donde el futsal no es profesional y cómo lo tratamos de adaptar. Probablemente otros entrenadores del área lo hagan diferente, pero bueno, he tratado de compartir sin ninguna reserva cómo lo hacemos desde la selección de Costa Rica, porque yo creo que al final no deben de haber secretos, al final el estilo es de cada quien y eso no se puede copiar. Mm. Así que no hay que tener miedo a compartir. Yo me creo con una frase que me dio Marquinhos ahora después de los últimos partidos cuando le agradecí y me dijo: Alex, es que si los que estamos muy arriba no nos bajamos, los de abajo no van a crecer. Yo creo que ese es el camino para que Mm. nuestro futsal sea tomado en serio, es que dejen de haber solo 4 o 5 selecciones que ganan todo, ¿verdad? Que podamos crecer todas para que nuestros torneos sean más competitivos y que de una vez por todas, todas las organizaciones UEFA, CONMEBOL, CONCACAF y FIFA nos den el lugar que este deporte como tal merece. Bueno, Alex, pues ha sido un placer tenerte por aquí, de verdad. Espero volver a tenerte. Como hemos hablado, si bajas a la Copa España, espero estar, así que allí nos podremos conocer. Y un placer de verdad haberte tenido por aquí. No, Carlos, yo realmente me siento muy honrado. Yo le decía a mi esposa que hasta vergüenza me daba porque yo sigo el canal y ahí ha aparecido cada entrenador de un nivel altísimo, ¿verdad? Y obviamente también es crecimiento para mí Sí. como entrenador tener estos espacios, porque yo soy un entrenador joven que está en crecimiento, pero indudablemente me he sentido muy halagado, muy honrado en que me haya tomado en cuenta y si gusta un poquito de lo que hemos hecho Ujú. y después más adelante quieren, pues yo Sí, con seguro que todo sí. gusto me sentiré nuevamente muy honrado y Carlos, seguramente, estoy casi seguro que nos veremos en Copa España. Bueno, pues un saludo, Alex, y nos vemos pronto entonces.